Segunda de Pedro capítulo 1 es donde hemos estado disertando sobre esta temática para no caer. Y hoy vamos simplemente al versículo 6 y 7, y al final entonces cerramos con la razón por la cual el apóstol Pedro nos da este consejo. Al conocimiento añádele dominio propio, y al dominio propio paciencia. ¿Cuánto entendieron el concepto que presentamos la última vez sobre la paciencia? No tenga problema, pídele al Señor paciencia, hermanos. Porque no es dolores de cabeza lo que nos va a venir. No es eso lo que está en ese contexto hablando. Es otra cosa. Paciencia. A la paciencia, piedad. ¿Se acuerdan de la piedad? De la piedad es ser como el Señor. Es godliness, ser como Dios. Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Hay otra versión que dice amor, en otros pasajes de la Escritura dice amor fraternal. Es la misma cosa, afecto fraternal y amor fraternal es la misma cosa. Esa palabra ahí de amor o afecto fraternal es la palabra fileo o Filadelfia, que viene de fileo o que viene de Filadelfos. Filadelfos, la cual se compone de dos raíces. Fileo, que quiere decir amor, y adelfo, que quiere decir hermano. Cuando usted traduce eso, Filadelfo es amor fraternal, fraterno, de familia. Vive Dios. Entonces, el apóstol Pedro, que experimentó en su vida, en su propia naturaleza, experimentó ciertas circunstancias adversas, contrarias, desagradables, de muy mal gusto, pero aprendió algunas cosas por esas experiencias. Por esa inconsistencia de Pedro. Esa inconsistencia en el apóstol Pedro lo llevaba a cometer errores. Y esos errores, por supuesto, el Espíritu Santo siempre estuvo con él, porque uno de los primeros errores, cuando apresaron, o antes de apresar al Señor, fue que él le dijo al Señor, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar. Y el Señor le dijo otra palabra. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Tú sabes lo que es zarandear como el trigo? Cuando se molía el trigo y después se movía el trigo, ¿sí? Y se tiraba al aire para que el viento se llevara la paja seca y volvían ese proceso, zarandear. Satanás te pidió para zarandearte como el trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro aprendió en su proceso, porque después tuvo unas experiencias, inclusive tuvo una experiencia con Pablo, que Pablo lo censuró, porque en privado Pedro no hizo caso y tuvo que hacerlo en público. Capítulo 2 de Gálatas. Por eso Pedro, por esas experiencias, Pedro dice, añádele a tu fe. O sea, Pablo dice que el justo tiene que vivir por fe, pero a la fe tienes que añadirle. Para que esa fe sea contundente. Para que esa fe sea efectiva. Para que esa fe haga en tu vida y cumpla el propósito por el cual te ha sido dada.
Porque si nosotros nos quedamos simplemente, yo tengo fe en el Señor, y pensamos que la fe es simplemente para echar fuera dolores de cabeza y echar fuera la montaña que se vaya al centro del mar y reprender demonios, pues eso nos deja cojos. Eso nos deja a nosotros, y conste, queridos hermanos, hay que echar fuera demonios, no me malentienda. Hay que echar fuera, hay que reprender los demonios. Al diablo hay que decirle, diablo, aquí tú no puedes. ¿Sabe lo que dice el mismo Pedro? Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El mismo Pedro es el que dice eso. Al diablo hay que reprenderlo y hay que resistirlo. Y a las montañas que se ponen ahí, que no nos dejan pasar, hay que reprenderla y darle una orden que se mueva de ese lugar. Y es el árbol sicómoro. Hay que decirle, saca tus raíces de donde está y mételas en el mar. Esa fe se necesita, queridos hermanos. Esa fe hay que usarla porque nosotros tenemos la unción del Santo, dice el apóstol Juan. Y nosotros tenemos el nombre del Señor Jesucristo, dice la Sagrada Escritura. Amén. Y Cristo dijo, en mi nombre, aleluya. Y dijo también, estas señales seguirán a los que creen. Ese tipo de fe hay que usarla, porque esa es simplemente una expresión, eso es simplemente una vertiente de la fe. Una vertiente de la fe donde hablamos para que sucedan milagros, oramos para que sucedan milagros. Eso es una vertiente de la fe, pero hay otra vertiente de la fe, que es la más importante. Porque si nosotros hacemos milagros, dice el Primera de Corintios 13, que ya mismo vamos ahí. Si nosotros hacemos milagros y hablamos lengua y reprendemos demonios y con la sombra nuestra se sanan los enfermos. Y yo llego a un lugar y porque hay una unción que se manifiesta en mí, porque soy lo que sea, profeta, evangelista, apóstol, pastor, maestro, lo que sea, y se manifiesta esa unción y llego a un lugar y la gente se cae al piso porque yo llegué. Gloria a Dios. Pero la escritura nos es a nosotros bien clara. Eso es bueno, pero lo mayor de eso es otra cosa. Lo mayor de la fe es otra cosa. Que eso es lo que nos está hablando Pedro a nosotros. Que con su sombra se sanaban los enfermos. Con su sombra se sanaban los enfermos. Pero él aprendió que lo más importante no era que se sanaran los enfermos con su sombra. Dios quiera que con nuestra sombra se sanen los enfermos. Y usted entre al trabajo y le pase por el lado a alguien, con la luz le dé la sombra a usted y esa sombra le toque a alguien y caiga al piso achocado. A la jefa o al jefe que no le deja que usted venga a los domingos al culto, tiene que trabajar los domingos, que su sombra le caiga encima al jefe o a la jefa y caiga al piso achocado. Eso es bueno, pero no es lo mejor. No es lo mayor, no es lo más grande, no es lo que impresiona a Dios. Eso no es lo que impresiona a Dios. Hay cosas que impresionan a Dios de sus hijos y hay modelos de eso en las Sagradas Escrituras. ¿Sabe lo que dijo Dios de Josué? Josué va a tomar tu lugar porque en él hay espíritu. Sea el nombre. Y no vamos a entrar en eso, pero cuando usted analiza el espíritu de Josué, usted va a investigar por qué fue que Dios lo escogió para que tomara el lugar de Moisés. Pedro nos dice a nosotros, añádele a tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el escritor de los Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe, hay que tener confianza y dependencia en el Señor. Eso es fe, ¿verdad que sí? Hemos dicho muchas veces. Confianza e independencia en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter del Señor Jesucristo. Eso es fe. Confianza y dependencia. Y el escritor de los Hebreos nos dice a nosotros que sin esa fe, sin esa confianza y en esa dependencia es imposible agradar a Dios.
Pero Pedro nos dice, a esa fe, para que los niveles de confianza y dependencia sean como Dios quiere que sean, unos niveles de dependencia y de confianza que verdaderamente me impacten a mí, añádele a tu fe virtud, valor y excelencia. A la valor y excelencia añádele conocimiento. El conocimiento intelectual y académico es bueno, pero hay otro conocimiento que también tenemos que añadirlo. Es necesario que yo me conozca a mí mismo. Eso es conocimiento también. Es necesario que yo conozca del pie que yo cojo. Eso es una expresión del campo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Una expresión del campo. Es necesario que yo sepa eso. Eso es conocimiento también. Porque eso me va a ayudar a mí. Pero el conocimiento de uno mismo es necesario tenerlo. Antes de conocer otras cosas, yo debo conocerme a mí mismo. Un filósofo, no sé si era loco, pero si era filósofo, dijo, conócete a ti mismo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y eso es conocimiento. Al conocimiento añádele dominio propio, porque el conocimiento envanece, pero el dominio propio nos ayuda a que el conocimiento no nos envanezca, no nos orgullezca. Dominio propio, control de uno mismo. Al dominio propio añádele paciencia. A la paciencia añádele piedad, ser como Dios es. Y a la piedad hay que añadirle afecto fraternal. Es la familiaridad con la que debemos tratarnos los unos a los otros. El buen deseo, el buen sentimiento, el cariño con que debemos tratarnos dentro de la fe cristiana. Una de las raíces para identificar afecto es una palabra que señala a esa expresión natural de la mujer cuando está embarazada. Cuando la mujer está embarazada, ya siente la criatura moviéndose en su vientre, ella se pasa la mano por su vientre y le expresa afecto a esa criatura. Yo no sé esto en la experiencia, solamente estoy diciendo lo que dicen los expertos. Pero las hermanas que están aquí, que han dado a luz, saben de lo que estoy hablando. Cuando tienen ya la criatura que se mueve y ella comienza a expresarle afecto y la criatura siente ese afecto, recibe ese afecto, experimenta ese afecto. Por eso dicen los psicólogos y la liberación, la práctica de liberación espiritual también lo dice, que los niños, las criaturas son afectados aún cuando están en el vientre de la madre por, dentro de otras cosas, algo que le transmitió esa madre a esa criatura. Hay una palabra que se usa en la escritura para afecto que cuando usted la busca, el significado, lo que le señala es como la madre le transmite afecto a la criatura. Mirá qué cariño le afecta, qué cariño le expresa. Le expresa a la madre a la criatura. Qué ternura, qué afecto. Hermanos queridos, por eso es que la Biblia dice afecto fraternal. Todos ustedes aman a sus hijos. Los padres aman a sus hijos, las madres y los padres aman a sus hijos. No hay un amor tan grande como el amor que uno tiene a los hijos. No hay un afecto y un sentimiento tan grande como el sentimiento que uno siente hacia los hijos. No lo hay. Hermanos, no lo hay. Dios intencionó que sea así para que nosotros podamos cuidarnos de nuestros hijos y protegerlos. Aunque estén grandes, aunque sean ya adultos, uno siente un afecto por ellos. Y uno los sigue. Al menos a mí me pasa así, yo los sigo
en mi espíritu, los sigo donde estén. ¿Es eso posible? Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, reúnanse en ustedes y mi espíritu. De eso es que está hablando Pedro aquí, hermano querido. Añádele a la piedad. Y mire, la piedad les he dicho que es ser como Dios. Añádele a la piedad afecto fraternal. Que tratas con tu hermano en la fe, con tu hermana en la fe, como si fuera tu hermana de sangre o tu hermano de sangre, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu ser querido que tú quieres mucho, y exprésale ese amor, esa ternura. Pedro dice en el capítulo 3, versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de que os améis unos a otros. Miren lo que dice Pablo, vosotros habéis aprendido. Quiere decir que la expresión de amor fraternal se aprende. ¿Y por qué es necesario aprenderla? Préstame atención. Porque ninguno de nosotros somos una palomita blanca. Présteme atención. Nosotros venimos al Señor y traemos muchas cosas de la vida de no haber conocido al Señor. Al menos yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí sí me pasó. Que yo entendí las muchas cosas que yo traía de mi vida de no conocer al Señor Jesucristo. Yo no sabía lo que era experimentar. Bueno, sí lo sabía. Por causa de mi abuelo. Pero yo no sabía lo que era el amor de padre por causa de mi padre. Lo sabía porque mi abuelo estaba ahí. Entonces uno trae al Señor esas heridas, esas cicatrices, esas necesidades. Cuando yo di mi corazón al Señor, a mí me enseñaron a orar. Me dijeron que antes de dormir, saca un tiempito, aunque sea un minuto o dos, lo que tú puedas, y ora, habla con el Padre. Y cuando te levantes igual, me enseñaron eso. Y yo eso lo comencé a practicar y lo he aprendido. Todavía no se me ha olvidado. Me levanto y oro. Antes de acostarme, oro. Y durante el día, oro. Me enseñaron. Y un día fui a presentarme a Dios. Y en ese día, en esa noche exclusiva, no me atreví a llamar a Dios Padre. Con miedo, con temor. No me atrevía. Y traté y no podía. Y volví y traté y no podía. Y eché para atrás y arranqué de nuevo y no podía. Estuve media hora en esa lucha, hermanos. Entonces, cuando eso sucede, hermano, bueno, a mí me sucedió. Cuando eso sucede, uno se pone un poquito nervioso. ¿Por qué yo no me atrevo a llamar a Dios Padre? A mí me enseñaron que Él es mi Padre. Y comencé a buscar todas las gavetas y todos los files a ver qué fue la razón por la cual yo no me atreví a llamar a Dios Padre. Y ya yo estaba preocupado. A la media hora oí la voz del Señor que me dijo, ¿por qué temes en llamarme Padre si yo soy tu Padre? Eso hizo dos cosas en mí. Por supuesto, reenfatizar lo que ya me habían dicho, fortalecer mi fe, pero a la misma vez sanarme de una herida que había creado la falta de relación con mi Padre. Se sanó, hermano, la herida completamente se sanó. Se sanó. Les digo esto porque todos nosotros
traemos situaciones de nuestra vida, de lo que sea, de las relaciones, falta de relaciones, de la dinámica, falta de dinámica familiar o de donde fuere, traemos heridas. Y nadie me puede decir que no es así porque es así. Pero uno aprende. Y el amor fraternal se aprende. Eso se puede aprender. Cada cristiano está capacitado para aprender eso. Porque cada cristiano tiene el Espíritu Santo por dentro. Cada cristiano ha sido lavado con la sangre de Cristo. Cada cristiano tiene una relación con Dios por causa del Señor Jesucristo. Cada cristiano tiene la palabra. Cada cristiano se le ha dado fe, una medida de fe. Todo cristiano está habilitado, capacitado para aprender el amor fraternal. De que yo no quiera aprender eso es otra cosa. Dios no te va a obligar ni me va a obligar a mí. Pero si yo quiero aprender, eso se puede aprender. Todo el mundo puede aprenderlo. Y usted sabe cómo a veces el Señor le enseña a uno. Yo no le voy a contar a ustedes las experiencias negativas y adversas que yo he tenido en mi caminar cristiano relacionadas con lo que le estoy hablando. Pero sí he experimentado muchas cosas que experimenté de momentos en los cuales yo tuve que expresar amor fraternal. Una vez, una hermana me llamó así, se sentó así en un asiento que había así al lado y comenzó a elogiarme. Y por poquito, faltó así por poquito. Nosotros en el campo le decimos por poquito. Un poquito faltó para yo decirle, qué hipócrita tú eres. Porque yo la conocía y sabía de dónde venía eso. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo me ayudó ahí para no hacerlo. Y al no hacerlo, me di cuenta de otra cosa. Este es un alma que está herida, es un alma que necesita ministración. ¿Sabe lo que dice Salomón? Salomón dice, el que elogia a su amigo en público le es contado como maldición. Hermano, esto se aprende. Y es posible que Dios te tire al cuadrilátero si todavía... Bueno, todos necesitamos aprender, ¿verdad? No hemos llegado, como Pablo, no hemos llegado. Pero es posible que el Señor te tire al cuadrilátero para que apréndete esto. Si el Señor lo hace, no resistas al Señor. No resistas al Señor. Esto se aprende, se puede aprender. Acerca del amor fraternal es necesidad de que os escriba porque vosotros habéis aprendido de que os améis los unos a los otros. Hay situaciones que Dios permite. A veces no necesariamente Él las hace, pero las permite para que nosotros aprendamos a ejercitarnos en el amor fraternal. El amor fraternal nos ayudará a evitar opresiones del enemigo. El amor fraternal nos ayudará a evitar opresiones del enemigo. ¿Por qué? Porque el amor fraternal es una expresión de amor. Y de todas las expresiones de fe y de todas las expresiones de creyentes aquí en la tierra, la mayor expresión es el amor. El diablo no puede con una persona que ama. Y las opresiones del enemigo, ¿sabe dónde encuentran territorio, buen terreno? Donde no hay expresión de amor o de amor fraternal o de afecto. Hay un buen terreno para una opresión del enemigo. El amor fraternal nos ayuda a nosotros a evitar opresiones
del enemigo. Jonatán era el heredero del reino, no David. Era Jonatán, no era David. Pero Jonatán entendía, tenía conocimiento, que Dios había escogido a David porque en cuanto a las cosas del reino, quien decide las cosas del reino es Dios, no es el hombre, es Dios. En las cosas del reino no existe la democracia, no existe ningún sistema político, existe teocracia, es Dios quien decide las cosas. Entonces, Jonatán entendía eso, él era el heredero, pero él entendió que Dios había escogido a David. Y el mejor amigo que tuvo David, precisamente fue Jonatán. Su hijo Absalón se rebeló en contra de él, de David, su padre. Pero el hijo de Saúl, que vino a ser amigo de David, entendió que Dios había escogido a David y fue el mejor amigo que tuvo David. Mientras su hijo no lo recibió, su hijo se rebeló, su hijo no aceptó el llamado de Dios sobre él. Jonatán, que le tocaba el reino, entendió eso. Hermano, esto se aprende. Esto se aprende. Y cualquier cristiano lo puede aprender. No se necesita ser teólogo para estas cosas. Simplemente leer lo que dice la Biblia y decirle, Señor, gracias por lo que dice tu palabra. Acepto esto. Y esa actitud nuestra de corazón es lo que nos ayuda a nosotros para que el Espíritu Santo nos siga impartiendo todas estas cosas. Habiendo, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, para los que están escribiendo, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la obediencia a la palabra purifica el alma. Mediante el Espíritu. Note lo que dice Pedro, note la construcción del texto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra purifica el alma. Un alma donde se encuentra la naturaleza humana caída no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero cuando nosotros expresamos fe desde nuestro espíritu y sujetamos esa alma a la obediencia a la palabra, esa alma es purificada. Comienza a purificarse, comienza a entender y comienza a retirarse de las expresiones carnales. Por la obediencia a la palabra. Entonces dice Pedro, por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Dice, para el amor fraternal. Entonces, ¿se aprende o no se aprende esto? La obediencia a la palabra nos ayuda. Hermanos queridos, aleluya. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra. Cuando yo sujeto mi alma, escuche bien, y mi alma se compone de mente, voluntad y emociones. Y todo ser humano tiene mente, voluntad y emociones. Esto no es uno sí y otro no. Todos tenemos mente, voluntad y emociones. Eso es lo que compone nuestra alma. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor, estamos ministrando a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Para que nuestra mente, voluntad y emociones puedan habilitarse para el amor fraternal. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Amor fraternal no fingido, como ese testimonio que acabo de darle. Amor fraternal no fingido. Amados los unos a los otros entrañablemente. Hermanos, el apóstol se está usando palabras grandes, pero son las cosas que nosotros podemos hacer por causa de que el Señor está con nosotros.
Hermano, ustedes no saben el deseo que yo tengo de ir a Haití. A ver a mis hermanos. No porque salen de la misma cepa que yo, sino porque les amo con amor entrañable, les extraño. Y cada vez que los llamo me dicen todavía no venga porque todavía hay problemas en Puerto Príncipe. De corazón puro. ¿Qué es lo que nos ayuda a desarrollar el amor fraternal? La obediencia a la verdad, la cual purifica el alma. El profeta Amós nos escribe de algo que sucedió en relación al pueblo de Israel. Y Dios usa el profeta para hacerle un reclamo. Capítulo 1 de Amós, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Pedro añade que os améis con amor fraternal. Estas cosas vienen de Dios, hermanos. Estamos hablando de expresiones de fe y cosas que hay que añadirle a la fe para que la fe sea efectiva, para que la fe sea contundente, para que la fe y en todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos por fe, podamos hacerlo para la gloria del Señor, para que sirva de edificación a toda la iglesia. El amor fraternal hay que añadirlo a la fe. Le voy a dar unos textos, no se los voy a leer aquí, pero escríbalos. Eran parte de, pero no los voy a leer para pasar a la última parte. Proverbios 16, 28 y 29. Proverbios 17, 17. Este sí se lo voy a leer. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18, 24. Proverbios 27, 9. Eso lo voy a leer. El ungüento y el perfume alegran el corazón. ¿Cuánto le gusta el perfume? Me gusta el perfume, pero tiene que ser bueno, de verdad. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo alegra al hombre.
Añádele a tu fe amor fraternal, y al amor fraternal añádele amor. Son dos cosas diferentes. El amor fraternal se desprende del amor. Pero el amor fraternal no necesariamente es amor. La palabra que se usa aquí para referirse al amor es agape. Agape es un término griego cristiano que se refiere o para referirse al amor. A la más alta forma de amor. La más alta forma de amor es el amor de Dios. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está hablando esa palabra. Pero también habla de el amor de los seres humanos a Dios. O el amor de los seres humanos hacia ellos. ¿Cómo debemos amarnos a nosotros? Usa esa palabra, agape, amor, agape. Les hablé de amor fileo, que es el amor afecto fraternal. El amor de Dios es inmensurable, inmensurable. Nadie tiene el amor de Dios. El amor de Dios no se puede medir. La naturaleza misma de Dios es amor. Dios es amor. O sea que eso es parte de su naturaleza misma. Nadie puede decir, Dios tiene tanto amor. Porque cuando el escritor sagrado Juan trató de hablar del amor de Dios, dijo, de tal manera que nos dio a su Hijo, lo más preciado, el tesoro del cielo, el verbo de vida, nos lo dio a nosotros, porque nos amó y nos ama. El amor agape se distingue de fileo o amor entre hermanos de la fe o del eros, el amor de sentimientos emocionales entre géneros del sexo opuesto como el esposo y la esposa. Ya que agape abraza y acepta el aspecto incondicional que trasciende y persiste independientemente de las circunstancias. No debe haber nosotros porque hay circunstancias favorables para el amor. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña a amar aunque no existan circunstancias favorables. Porque es amor agape. Agape va más allá de las emociones. A la intención de buscar lo que es mejor para otros. Por eso dice la Escritura, el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia que nos debemos amar los unos a los otros. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Busca lo que es mejor para otros. Eso lo hace el amor. Eso lo hace el amor. Y conste, queridos hermanos, el amor por sí solo se mantiene en sus propias columnas. Pero también el amor es una expresión de fe. ¿Por qué es una expresión de fe? ¿Por qué es el amor? ¿Por qué el amor es una expresión de fe? Le voy a dar un testimonio fuera de aquí. Cuando mataron la hija del hermano Gigi Ávila, el hermano Gigi Ávila se metió en un ayuno por el que la mató, que era su esposo, su esposa. Él se metió en un ayuno para que aquí en la Florida no lo mataran a él, la justicia no le llevara la silla eléctrica. Y él fue a visitarlo a la casa, a la cárcel, y le dijo, yo soy tu papá ahora. ¿Qué hace eso? ¿Qué es lo que sucede en un corazón o en unas emociones para poder hacer eso? Eso se llama amor agape. Genuino. No de palabra. La Biblia dice no améis de palabra, o sea, no de hecho. Ese hecho de ir a decirle a ese criminal que mató a su hija, yo te amo, ahora yo soy tu papá. ¿Es eso muy fácil hacerlo?
No. ¿Se puede hacer? Sí, Él lo hizo. Y Dios nos guarde, queridos hermanos. Dios nos guarde, queridos hermanos, nos proteja, nos ayude. Amén. Dios nos proteja. Amor agape va más allá de las emociones, a la extensión de buscar lo que es mejor para otros. El amor agape no es egoísta, es sacrificado. 1 Corintios capítulo 13 nos da a nosotros la mejor definición de lo que es el amor agape. Se mantiene por sí solo con sus propias columnas, pero el amor es una expresión de fe. Igual que todo lo que hemos estado hablando son expresiones de fe, porque hay que añadírselas. ¿Por qué buscamos estas cosas? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraterno. ¿Por qué las buscamos? Porque la fe nos dice, búscalas. Pero cuando las tenemos y las expresamos como una expresión de fe. No sé si me estoy dando a entender. Ese amor de 1 Corintios que no es motivado por algún valor que pueda poseer el objeto de amor. Ese varón no tenía nada que mereciera que Guille fuera a amarlo. Amén. Porque el amor es la responsabilidad. El amor es una responsabilidad del que Cristo ha salvado, del que Cristo ha perdonado, tiene la responsabilidad de amar. Es espontáneo, no busca lo suyo, no determina de antemano si ese amor será efectivo o apreciado en algún caso en particular. No. Si yo voy a determinar, bueno, no voy a expresarle amor porque no me va a mover para atrás y no va a recibir el amor. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Hazlo. Porque el amor es una decisión. Es una decisión, hazlo. De corazón. Siendo supervisado por el Espíritu Santo de Dios. El conocimiento envanece, dice Pablo en 1 Corintios 8:1, pero el amor edifica. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:8 dice, el que ama ha cumplido la ley. Y la Biblia dice, nadie ha cumplido la ley ni puede cumplir la ley. Pero el que ama ha cumplido la ley. Porque la ley se desprende de amor. Los agapes deben estar saturados de amor ágape. Ágape es una palabra que se usa para identificar unas actividades que nosotros hacemos como cristianos. Nos reunimos y tenemos comunión unos con los otros y comemos. Eso es un ágape. Pero eso tiene que proceder de amor ágape. Amor ágape. El justo vivirá por la fe, para que por esa fe pueda vivir, o sea, para que por esa fe pueda subsistir. La fe ayuda al cristiano a subsistir, pero al ayudarnos a subsistir, porque en todo dependemos de Dios, al ver la respuesta de Dios, esa fe nos ayuda a seguir viviendo. Concluimos, son 7 las expresiones que produce el Espíritu Santo en nosotros, que hay que proveérselas a la fe. 7 expresiones que dice Pedro ahí en ese pasaje de la Escritura, que hay que proveérselas a la fe para que podamos vivir por fe. El cristiano tiene que vivir por fe, pero para vivir por fe genuina, verdadera,
contundente, hay que añadir, entre otras cosas, estamos hablando simplemente de Pedro, añadir esos 7 elementos que Pedro nos dice, proveérselos a la fe, para que nuestra fe sea verdaderamente contundente en nosotros. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. Hay otros pasajes de la Escritura que se los voy a leer porque usted los escriba y los lee en su casa. Yo voy a leer los últimos versículos de este pasaje de la Escritura de Pedro y concluimos. Pero para que usted se lo lleve, 2 de Pedro 1, bueno, se lo voy a leer aquí. Judas, del versículo 1 al versículo 16. Y leo aquí para concluir. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros, dice Pedro, no es solamente si están en vosotros, debemos permitirle al Espíritu Santo que las exprese, que las manifieste, que nos las dé y que nos ayude a conscientemente dejar que se expresen en nuestras vidas. Pero no solamente si están en nosotros, sino que si abundan, dice Pedro. Si están y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Inclinemos nuestro rostro.